Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 30 de mayo, el penúltimo día del mes de mayo, y estamos a 2 días del traspaso de mando, que va a ser este sábado a partir de las 9 de la mañana en una ceremonia que se espera que dure 2 horas y media. Pero obviamente esta semana le hemos dedicado a hacer balance de lo que ha sido el gobierno Sánchez Serén, este gobierno que se despide y que completa 10 años del partido FMLN en el poder, y obviamente las expectativas que crea un nuevo gobierno de Nayib Bukele. Y para eso tengo 2 invitados excepcionales que presento inmediatamente. Con nosotros Rubén Zamora, ex candidato a la presidencia, ex embajador en Naciones Unidas y en Estados Unidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar con ustedes en esta reunión, en esta conversación. También nos acompaña Joaquín Samayoa, analista político, rector de ICEADE FEPADE. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación. Saludarte, buenas Joaquín. Noches, Rubén, y a bueno todos que estés por aquí. Los televidentes. Vamos a saludar, que quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. A ver, vamos a partir haciendo un balance del gobierno de Sánchez Serén. Yo no sé si podemos dividir al presidente con el gobierno. Ustedes me dirán si es conveniente separar presidente Sánchez Serén, gobierno del presidente Sánchez Serén, o lo hacemos juntos, como ustedes quieran. Pero bueno, ¿qué se ha dicho? Muchas cosas. Se ha dicho que es, decía Mauricio Chusí en estos días, el peor gobierno de la historia de El Salvador. El presidente electo dijo que el FMLN dejaba el país en ruina y esperaba que Dios los perdonara. Pero por otro lado está la encuesta, ¿no? El presidente marca los más bajos números de aprobación desde que haya encuestas, y encuestas tenemos más o menos de Duarte para acá. De acuerdo a la prensa gráfica, 60% de reprobación, de acuerdo a la UCA, 80% de reprobación. El presidente dio un balance de su gobierno bastante positivo y optimista. Rubén. Yo creo que, mira, para hay que enfocar el gobierno y al presidente, que es el principal responsable del gobierno. O sea, muy difícil separarlos. Mira, yo creo que hay parte positiva y parte negativa. Brevemente, en la parte positiva creo que ha sido... Perdón, ¿no es el peor gobierno de la historia del país? No creo yo que sea. Ya se nos olvidó las cositas que hacía el general Martínez, las cositas de los generales que nos gobernaron por tantos años, que yo creo que habría que tener un poco de perspectiva de historia como para no entender las cosas. ¿Está el país en ruinas? Yo no creo que el país esté en ruinas. El país tiene problemas, y uno de los problemas de este gobierno es que yo creo que padeció de lo que se llama el síndrome de la continuidad, que como era continuación de otro gobierno del FMLN, enfrentó su gobierno como que fuera lo que seguía para adelante, como que este fuera una situación muy normal. El país está en una situación de crisis, con problemas muy serios, y mi principal crítica al gobierno actual es precisamente esa, que tuvo no enfrentó la crisis, sino que más bien trató de paliarla de alguna manera. Esto, por ejemplo, se ve en varios casos. En primer lugar, por ejemplo, fíjese que logra formar buenos planes en seguridad, en educación, en salud, ¿verdad?, en medio ambiente, pero la ejecución de esos planes es sumamente pobre. Entonces hay como un desbalance, hay un plan que está formado incluso de una forma pues relativamente novedosa en nuestro país, que es con la participación de la sociedad civil, los no gobiernos, ¿verdad? Pero que sale el plan y luego el plan no se puede o no lo implementan correctamente.
Eso creo yo que es un problema que tiene que ver, y allí sí hay que señalar un poco, con la actitud personal del presidente, que creo que ha sido una actitud más bien de ver que las cosas estén, pero no de asumir el liderazgo del país. Que creo yo que sí, eso es lo que se necesitaba. Y de nuevo vuelvo a mi idea de que padeció del síndrome de querer llevar la dinámica de lo que venía y no corregirlo, ¿verdad? Creo que por el lado negativo hay que señalarle también que los principales problemas estructurales del país no fueron enfrentados. Fiscalidad no lo ha enfrentado en este gobierno. Al contrario, cada vez más el problema de fiscalidad es más profundo y más necesario de solución. El problema de seguridad es un problema que ha sido mal enfrentado por este gobierno, porque teniendo un planteamiento que tenía que ver con la multiplicidad de entradas al problema, prácticamente terminó únicamente con la represión. Y la represión le trajo ya a este gobierno los efectos negativos de una represión generalizada, que es que empiezan a aparecerle los grupos internos de exterminio de personas. Okay. ¿Quieres dejarlo hasta ahí? Sí, yo lo dejaría. Y después vamos sí. ampliando todo esto. Tu primera opinión, balance de este gobierno en base a... hay opiniones, bueno, opiniones interesadas por parte del FMLN y el gobierno señalando que este es un gobierno que ha dejado una economía estable, sólida, que hay un avance significativo en materia política, en transparencia, en democracia, y que se bajaron los homicidios a pesar que las cifras dicen lo contrario. Pero, por otro lado, digamos, se le tilda de un gobierno muy ineficaz. Sí, yo creo que fue en términos generales un mal gobierno en la mayoría de las áreas. Sería injusto echar en el mismo costal el esfuerzo y los resultados de algunas de las carteras de Estado. Pero coincido con Rubén en que el estilo personal de Salvador Sánchez Serén no es el de un liderazgo activo, comprometido, no es quien cuando haga falta iba a dar un golpe fuerte en la mesa o iba a hacer cambios drásticos en los ministros y colaboradores de primera línea. Y sí, en parte el problema no es solo la continuidad de lo bueno, pero también de lo malo, porque ahí no se distinguió, siguió todo igual. Porque el FMLN siempre tuvo temor de criticarse a sí mismo, de criticar al gobierno anterior porque era de ellos, supuestamente. Inclusive tapó corrupción, es uno de las facturas que le pasaron en las urnas porque no quería reconocerse como corresponsable de esa corrupción. Yo creo que este gobierno fue con mucho diferente y mejor que el anterior en ese tema de corrupción. Pero sí tuvieron el gran pecado de no ser valientes para condenar la corrupción. Lo mismo pasa con relaciones exteriores. Siempre fueron muy cobardes y muy débiles para criticar los abusos que ellos mismos, cuando eran fuerza insurgente, le criticaban al gobierno salvadoreño y a la dictadura del Cono Sur y todo esto. Eso, pues, como que esas ideas y esos principios se desdibujaron, desaparecieron completamente. Alguna ventaja sí tiene el estilo de Salvador Sánchez Serén, porque si nos acordamos, aquella estridencia del presidente Funes, que todos los días salía a pelear con alguien en un tono muy agitado, muy agresivo, que realmente volvió a poner a la sociedad en un clima bastante envenenado de confrontación. Eso Sánchez Serén no lo tuvo, y eso es una cosa que creo que no se le ha apreciado suficientemente. Yo creo que fue un hombre muy comedido, muy prudente y muy maduro en ese sentido. Igual, el FMLN hizo sus intentos de alterar la institucionalidad, pero al fin de cuentas respetó la democracia y respetó el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Porque las cosas que ya parecía que estaba teniendo éxito, tuvo que echar marcha atrás.
y tragarse, por ejemplo, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, que no le gustaron en lo más mínimo. Y sin embargo respetaron la institucionalidad y la legislación. Entonces yo sí creo que hubo bastantes cosas buenas que no se le están reconociendo al gobierno, y desde luego sí en la mayoría de cuestiones críticas y sobre todo economía y seguridad, ahí vimos un estancamiento, si es que no un claro retroceso. Okay. Antes de entrar a los temas específicos, quiero ir al presidente nuevamente, porque yo sí creo que uno, no sé, tú conoces más la historia del país, sobre todo la época de los generales, pero desde que de Duarte para acá, digamos, la historia moderna del país, este es el presidente más ausente que ha habido, absolutamente ausente. O sea, creo que la gente no siquiera aprendió a conocerlo un poco más, quién era Salvador Sánchez Serén. Muy pocas apariciones públicas, muy poca presencia. Roberto Lorenzana dice, se perdió la batalla de la percepción política. ¿Crees tú que es así? ¿Y cuánto crees que pudo haber pesado esto en la creencia del gobierno, la confiabilidad del gobierno? Yo creo que ese es el otro punto, pues. El otro punto es que el manejo de medios que hizo este gobierno, o que ha hecho este gobierno, es pésimo. Es pésimo en el sentido de que nadie puede hacerse de un perfil del gobierno. Con el gobierno anterior de Funes sí había un perfil, se peleaba con todo el mundo y decía que todo estaba maravilloso, etc. Había perfil, había presencia. En este caso no hay perfil de gobierno. Por ejemplo, mira, para poner casos concretos, por ejemplo, salud pública. Salud pública en este gobierno ha avanzado en forma sustantiva. Parece mentira. Las estadísticas están allá. Ha bajado, por ejemplo, los embarazos de niñas y de... Embarazos precoces. Los vasos precoces, ¿verdad? Ha subido, por ejemplo, El Salvador ahorita es el país de América Latina donde hay mayor lactancia por parte de la madre, el más alto, disputando con Cuba y no recuerdo con qué otro país, ¿verdad? O sea, y por ejemplo, yo cuando estaba de diplomático en Naciones Unidas, me daba cuenta por los informes de la Organización Mundial de Salud que El Salvador era ubicado como un país que daba ejemplo en el avance que ha tenido la salud pública. Y de hecho mandaban gente aquí y han estado viniendo gente acá para venir de otros países para ver la aplicación, por ejemplo, de los métodos del sistema de salud salvadoreño. Pero ¿quién sabe de eso? ¿Quién sabe, por ejemplo, que el Ministerio de Educación de este país le ha subido de nivel la educación de más de 30,000 maestros de las escuelas públicas en materias de ciencias matemáticas, de las ciencias sociales, de la parte del español, el lenguaje, y esto se está haciendo en este país. Okay. Y nadie lo sabe. Una pregunta, y tú sabes, debes tener la respuesta exacta. ¿Por qué tan mala comunicación si el FMLN en guerra fue tan buen comunicador? Porque las personas que están haciendo la comunicación no tienen la menor idea de lo que es una comunicación moderna. Creen que por estar tirando hasta 5 o 6, ¿cómo se llama esto? Comunicados. Comunicados, pero comunicados por las redes, ¿verdad? Unas redes del gobierno, ¿verdad? A mí me llegaban cuando estaba de diplomático, ¿verdad? 5 o 6 al día. Uno era, por ejemplo, típicamente, el presidente está pensando en hacer algo, cosa. Yo decía, por el amor de Dios, los presidentes no deben de pensar, tienen que pensar, pero no lo dicen, pero hacer. Eso es lo que la gente quiere, ¿me entiendes? Entonces no han tenido ni la menor idea de cómo se manejan las comunicaciones en el estado moderno, dijéramos. Ok. Vamos al corte, ya volvemos.
Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosavi de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. Cosavi de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. El Internet cambió radicalmente la forma de hacer periodismo. Ahora solo necesito un acceso a Internet para enviar formación, videos, cuando están pasando las cosas. Con tu plan postpago 360 tienes un Huawei Y6 con 10 GB, WhatsApp, Facebook ilimitados y Claro sin fronteras, en plan $30. Mi trabajo es súper apasionante y me permite vivir experiencias relevantes y diferentes para compartirlas con otros. Claro, el Internet para la generación que queremos ser. Nosotros no nos cansamos y nunca nos conformamos. Fuimos hechos para ir a toda potencia. En Valvoline nunca dejamos de buscar la innovación para tu motor. Por eso seguimos siendo los líderes en aceites, luego de ser los primeros hace 150 años, sacándole siempre lo máximo a tu motor. Valvoline, que nada te detenga. Patrocinador oficial del Manchester City. El segundo segmento de debate gracias a Cosavi DRL. Cosavi DRL presenta a Lush Nahual en sus 40 años. Viernes 14 de junio en Santa Ana, sábado 15 de junio en Cifco y el domingo 16 de junio en San Miguel. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Hola amigos, soy Álvaro Aguilar de Alush Nahual. En junio, Cosavi nos trae a los 3 conciertos de aniversario a su país. Los esperamos. Viernes 14, Feria Ganadera Santa Ana. Sábado 15, Pabellón 5 de Cifco en San Salvador. Y domingo 16, Hotel Trópico Inn San Miguel. Boletos a la venta en puntos Todo Ticket, sucursales Cosavi, Hotel Trópico Inn y en taquilla el día del evento. Artista invitado, prueba de sonido. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Joaquín, ¿qué tanto poder le das a la percepción en relación a la realidad? ¿Fue un problema de percepción? ¿Cuánto fue de percepción? ¿Cuánto es la realidad? Yo diría que tal vez por echar un número, quizá un 30-40% de percepción y lo demás de realidad, porque hay que estar claro de que hay ciertas cosas que son como que están bajo los reflectores de la opinión pública mucho más que otras, y esas son las que peor se hicieron, que es en el caso la economía, que pareció prácticamente estancada, y lo que hablaba Rubén, todo el problema fiscal, y en el problema fiscal, por ejemplo, prevaleció la ideología de partido, y agarraron llave, y fue sumamente difícil tener un debate inteligente para ir buscándole salidas a este asunto. El tema de pensiones va en ese mismo saco, por ejemplo. Cosas que la gente no perdona es la corrupción, sobre todo cuando ya alcanza unos niveles ignominiosos, escandalosos, como todo lo que se ha ido sabiendo, y que el FMLN es de hora que sigue defendiendo a gente funcionarios que incurrieron en estos actos de corrupción. Entonces yo creo que hubo unas 3, 4, 5 cosas que eran particularmente sensibles e importantes para la opinión pública, en las que se hicieron mal las cosas, ¿verdad? O se dejaron de hacer. Y en ese sentido hay un problema grande de realidad. Efectivamente fue un mal gobierno, ¿verdad? Nunca se vio, por ejemplo, que hubiera una voluntad firme de cambiar algunos ministros de las cosas que se sabía que estaban caminando muy mal, y ahí siguieron casi hasta el final, aún con el baño de realidad que tuvieron ya en la elección de alcaldes y diputados de 2018, y uno hubiera esperado que les quedaba un año para rectificar algunas cosas y tener un mejor desempeño en la elección de 2019, y no hicieron prácticamente nada por cambiar rumbo, ni por cambiar personas, ni
Entonces la percepción de la gente fue, bueno, ¿a esto les importa, no les importa? ¿Tienen o no tienen idea de qué es lo que hay que hacer para resolver las necesidades más apremiantes de la gente? Entonces yo sí creo que hubo indudablemente un problema de percepción, pero también hubo una buena cantidad de cosas mal hechas. Bueno, el FMLN no fue el monstruo que asustaba a la derecha. Si nos vamos 10 años atrás y nos vamos a la campaña política, pues para mucha gente de este país la llegada del FMLN iba a ser el término de la democracia, un gobierno que iba a gobernar muy poco democráticamente y que seguramente iba a tomar medidas que iba a ir en contra de los intereses del país o sobre todo los intereses de quienes más tenían. Sí, mira, yo creo que aquí el problema que hay es de fondo, es cuál es el nivel de institucionalidad que la democracia ha logrado en El Salvador. Y esto es un elemento que se toma muy poco a veces. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de institucionalización democrática en El Salvador. Las pruebas de ello son evidentes. Por ejemplo, la última elección, antes de la elección, 60% decían que iba a haber fraude. Y no hubo fraude, al contrario, ha sido la elección más segura y que a su vez implica un cambio bastante importante en el futuro del país, como fue la elección antes de la primera elección que ganó el FMLN en la presidencia. Entonces se ha ido constituyendo una institucionalidad que permite entonces un juego democrático que nunca antes se había podido presenciar, no dijéramos en el periodo de la guerra, sino en el periodo anterior de la guerra. Sobre esto, Rubén, si pudiéramos ponerlo en la mente de los dirigentes del FMLN, que gobernaron sobre todo en el segundo periodo, al final fueron gobiernos para ellos de frustración, porque no pudieron ir a donde ellos querían ir, que era a un socialismo o acercarse, digamos, a un tipo de gobierno socialista o simplemente, digamos, todo un problema de incapacidad. Mira, yo más bien lo que pienso es que lo que le pasó al FMLN es que se fue acomodando a la situación del país y en vez de querer cambiar al país y cambiar la sociedad en El Salvador, se limitó a querer administrarla. ¿Tenían apoyos internacionales para hacer eso? No, yo creo que no existía un contexto internacional favorable para ello. Yeah. Pero tampoco el FMLN tuvo una visión, dijéramos, en ese sentido de cambiar, más bien de acomodarse. Y ahí lo que creo yo lo que le pasó es que en ese acomodo vino que la cúpula del partido se cerró, se encerró, quiso controlar todo, ¿verdad? Y al mismo tiempo se enriqueció. ¿Se enriqueció? Se ha enriquecido. ¿Tú crees que porque ayer decía Sigfrido Reyes, si buscan no van a encontrar ni un millonario en el FMLN? Pues eso será lo que dice, a lo mejor él es el primero. Y tiene interés en decir lo contrario. Pero aquí lo que está pasando son cosas ya incluso serias respecto a eso. Y que ha habido procesos de acumulación por parte de miembros de la dirección del partido, no todos, pero algunos de ellos. Eso me parece a mí que todos sabemos que eso así pasó. Okay. Y que esos dineros están en Panamá o en otros lugares donde se suelen guardar los dineros que no se quieren enseñar. Y no es un dinero de partido, es un dinero personal. Ya son dineros personales. Sí. Joaquín, si quiere agregar algo sobre esto o vamos un poco a las expectativas que se vienen con un nuevo gobierno. Yo creo que podemos pasar a expectativas. Vamos. Ya no falta nada. Por ejemplo, específicamente, ¿qué crees tú que tiene que ir en el discurso de toma de posición? Tiene que, primero voy a empezar por lo que debe evitar el discurso de presentación, y es porque puede haber una tentación muy grande de ver esta ceremonia de traspaso de mando y de gobierno como una coronación. Y cierto que en la elección el presidente electo tuvo un respaldo popular muy respetable, pero eso no quiere decir carta blanca
no quiere decir cheque en blanco, porque precisamente Nayib Bukele ganó porque el pueblo se negó a seguirle dando un cheque en blanco a ninguno de los partidos tradicionales. Entonces él debe aprender esa lección. Entonces creo yo que debe evitar desde luego confrontar o tirar chinitas o amenazar, y sobre todo lo que a mí me preocupa más, debe evitar cualquier alusión que socave el respeto al sistema de gobierno que tenemos. Él es muy dado a sugerir o a insinuar que es el pueblo de manera directa a quien él va a escuchar. Bueno, y ahí sabemos que hay todo un planteamiento ideológico que pretende sustituir la democracia representativa por la democracia directa, que obviamente es más fácilmente manipulable, como lo hemos visto en todos los países que la tienen, ¿no? Entonces creo yo que de entrada esas son riesgos grandes que debe evitar el presidente electo. Yo creo que tiene suficiente respaldo, suficiente expectativa y esperanza de una gran cantidad de salvadoreños como para hacer un discurso optimista, conciliador, marcar lo que serían sus prioridades, su visión de a dónde quiere llevar al país, ojalá que en términos mucho más concretos de lo que lo ha hecho hasta ahora, y por ahí debiera ir ese discurso, creo yo. Ok. Rubén, ¿son lo mismo? Mira, yo creo ¿Expectativas que del discurso? el discurso, bueno, él sabrá lo que dice, ¿verdad? Pero yo lo que creo que él o cualquier otra persona, candidato que hubiera ganado, lo que tiene que enfrentar son los problemas fundamentales que tiene el país. O sea, y eso está claro, y además hay un consenso en la sociedad salvadoreña de que esos son los problemas que tenemos que resolver, ¿ya? El problema del estancamiento económico, de la economía de El Salvador no crece y lleva ya más de 20 años. 20 años en que no pasa del 2%, 2.2 o menos de 2.2. Así no hay desarrollo. El problema de la fiscalidad, que empieza porque hay que cambiar la orientación de la fiscalidad. Aquí la fiscalidad tiene orientación de llevar la cuenta de banco. Me entra tanto, puedo gastar tanto. Y la fiscalidad del Estado está para el bienestar de la población, puesto que son los dineros de la gente lo que ellos están manejando. Y empezando por allí, ver cómo resolvemos el problema de la deuda externa. El primer año el presidente va a enfrentar tener que pagar más de $1 billón en bonos y tiene que hacerlo. El problema de la recolección, el problema de la educación y el problema de la salud. Esos son los problemas fundamentales. Y por supuesto el problema de la seguridad. Esos son los problemas fundamentales. Todos decimos que esos son los problemas. Entonces, ¿qué es lo que un presidente tiene que hacer? Tomar ese consenso de la población y convertirlo en un acuerdo nacional que permita entonces que sus 5 años de gobierno y los 5 más que vengan sean años en que tomamos medidas para resolver esos problemas. No que sigamos evadiendo los problemas o haciendo parches, como hicieron con la cuestión de las pensiones, que le pusieron un parche que ya sabemos que no va a aguantar ni 2 años más. Entonces, eso creo yo que para mí sería el corazón del discurso de un presidente que quiera dirigir el país, que quiera gobernar en el sentido ese de dirigir, no de mandar, sino de dirigir, señalar el camino y poner las cosas necesarias para que ese camino se abra y tenga el apoyo de la población. ¿Concuerdas con Joaquín, que dice que debe evitar confrontar, amenazar, evitar ilusiones que socaven el sistema democrático representativo? Yo no sé si es pedirle peras al olmo. ¿Lo ves difícil? Yo lo veo difícil. Sobre todo por el escenario. No, él tiene su estilo, pues. Eso hay que entenderlo. Tiene su estilo y eso es la parte fea, creo yo, de su estilo. Pero si él lo puede evitar, pues bendito sea Dios que lo evite, ¿verdad? Y a todos nos caería muy bien el presidente si logra hacerlo. A ver, ¿verdad? Pero para mí lo importante es lo otro. Algunos creen que va en contra el hecho de que el discurso, en el fondo, es sobre la plaza pública. Aunque hayan diplomáticos, aunque hayan diputados y gente, digamos, que lo va a analizar el discurso de principio a fin, pero va a haber mucha gente
que va a estar esperando seguramente la emoción, ¿no? La emoción del discurso de Plaza Pública. Y en eso, digamos, algunos tienen temor de que no trate los principales temas y que no dé ruta sobre los principales temas del país, que no lo ha dado todavía, y desaproveche esta ocasión, que es una ocasión fundamental. Bueno, nos quedan 48 horas, esperemos a ver qué sale. Y el día sábado, a las 10, 11 de la mañana, podremos saber qué es lo que tenemos para empezar el nuevo gobierno. Eso creo yo parto de lo siguiente: el pueblo habló, el pueblo decidió que el señor Bukele sea el presidente de la República, tenemos que respetar eso, porque yo respeto al pueblo, para empezar. ¿Vea? Y si esa es la decisión del pueblo, buena, mala, positiva, negativa, no importa, es su decisión y tenemos que respetarlo. Y al mismo tiempo, como ciudadanos, tenemos el derecho de la crítica. Pero para poder criticar, veamos primero qué es lo que él plantea. Vamos al corte, ya volvemos. A celebrar con una cerveza lager excepcional, dorada, brillante, que satisface y refresca el paladar. Santa Cruz 1906, elaborada con 100% malta de cebada. Tómate el tiempo y celebra cada paso con Santa Cruz 1906. En este coliseo no hay trofeos por disputarse, solo sueños de vida. Este es el terreno de juego de los salvadoreños. Y adivina qué, no están sentados esperando en el banquillo, no. Ellos están dispuestos a darlo todo, porque vinieron a ganar, metiendo el tiempo extra antes que empiece el día, sudando la camiseta, como si no hubiese mañana, y repitiendo la rutina cuantas veces sea necesario. Porque el éxito está ahí, pasando frente a nosotros. Cuando llegues a la línea de meta, listo para meter el golazo de tu vida, necesitas un aliado, alguien que te dé ese pase final. Credicomer está en esos momentos para acompañarte como el aliado financiero que necesitas, para que salgas ganando en tus proyectos empresariales o personales. Credicomer, tu mejor aliado financiero. Elimina los parásitos con el nuevo Nitapax. Nitapax, el antiparasitario completo. Tú solo disfruta tus comidas, mientras Nitapax destruye los parásitos. Nitapax no daña tu estómago, ni deja mal sabor. Sigues tu día con normalidad y eliminas los parásitos con Nitapax. Te recomendamos desparasitarte con Nitapax 2 veces al año. Nitapax, el antiparasitario completo. Consulta a tu médico y lee cuidadosamente las indicaciones en el empaque. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Utiliza los canales digitales del Sistema Fede Crédito y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras. Cada minuto aprovecharlo. Pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno. Quiero tocarles 2 temas que me gustaría que ustedes pudieran analizar sobre la base de qué debiera pasar, digamos, que es seguridad y economía, los grandes temas del país. En materia de seguridad, muchos dicen, o algunos dicen, bueno, ya está hecho el esquema. El gobierno Sánchez Serén estableció un programa que se llama El Salvador Seguro, que es muy aceptado internacionalmente, sobre todo por Naciones Unidas. Debe seguir ese camino. Y otros dicen, debe cambiar el camino de la seguridad. ¿Para ti? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que pueden levantar emoción de manera positiva y constructiva en la audiencia de ese discurso es el poder
anunciar cosas concretas, realistas, factibles, en las que él piensa hacer las cosas de diferente manera, porque la gente está ya muy frustrada de ver que se intenta lo mismo, o más de lo mismo con otras viñetas, con otros nombres, con otros programas. Y en el tema de seguridad pública yo creo que una de las estrategias que no se ha intentado es precisamente la que ha demostrado en otros países tener mejores resultados, que es la estrategia de mejoramiento de barrios. Así como hablaban en tiempo de la lucha contra la guerrilla que había que secarle el agua al pez, ¿verdad? Algo parecido acá, ¿verdad? En barrios que están como más pujantes, más modernos, para empezar por lo básico, iluminados, con lugares recreativos, con una muy buena escuela, etcétera, cada vez va siendo más poco funcional y más notablemente fuera de lugar la delincuencia de las pandillas. Y yo creo que por ahí hay que empezar. Y eso, en la medida en que la gente empieza a ver que es tenida en cuenta, empieza a ver una perspectiva de futuro, de mejora, yo creo que la sangre, la sábila de la pandilla se va secando. Para mí la estrategia de mejoramiento de barrios, que no me la estoy inventando yo, se ha dicho antes muchas veces y se ha demostrado en países como Colombia o en barrios deprimidos de Nueva York y de Los Ángeles. Es una de las cosas que debe intentarse, pero con mucha fuerza, con mucha inversión y con mucha inteligencia y con mucha pasión. Eso es algo en lo que el presidente puede ser líder, es algo que haría de manera diferente. Luego, obviamente, en el tema de seguridad también, tiene que entrarle al problema de la mora judicial y tiene que entrarle al problema del sistema carcelario, porque están rebasados desde hace mucho tiempo y algo hay que hacer con eso. Hasta ahorita son caldo de cultivo para perpetuar la delincuencia, los centros penales así como funcionan. Entonces yo creo que sí, 2, 3 cosas que él anuncie que puede y que va a hacer de manera diferente a como se ha intentado hacerla hasta ahora, porque la gente ya no cree en estas cosas que se han estado haciendo. Ok, no sé si alcanzamos con economía inmediatamente. Vamos rápidamente a seguridad y volvemos a economía en algunas palabras. Seguridad. Seguridad, mira, yo lo que creo es lo siguiente. Efectivamente hay un plan. El plan contempla precisamente lo que Joaquín está diciendo, que hay que empezar por la localidad, que hay que empezar a desarrollar un trabajo en conjunto con todas las fuerzas positivas de la localidad para darle un horizonte a la gente de salida de la crisis. Eso, creo yo, está allí en el plan, lo que pasa es que no se cumple. O se cumple tan marginalmente, o se cumple cuando fuera del plan lo están haciendo, y hay municipios que lo están haciendo en El Salvador en este momento y ya con buenos resultados. Y de eso nadie habla, nadie dice nada, pues nadie lo saca. O sea que en ese sentido creo yo que allí es donde hay que poner el esfuerzo del plan de seguridad del país, con la gente y en la localidad. ¿Por qué? Porque el fenómeno de las maras es un fenómeno de localización territorial y así se puede combatir. Eso estoy yo absolutamente seguro de que eso podría, y de hecho Medellín es un clarísimo ejemplo de que así se hizo. Empezaron con los barrios, la gente empezó a meterse a cambiar y todo. Aquí ahorita hay zonas, no son propiamente colonias, zonas donde, por ejemplo, se está haciendo eso con causas de arte, pinturas, pintando las paredes, por ejemplo. Y vienen los muchachos y son jóvenes, desocupados, y entonces pintan, ¿verdad? Y eso le atrae turismo. Y entonces, en torno al turismo local, empieza a desarrollarse toda una serie de otras actividades de manualidad y todo. Pero claro, eso lo están haciendo algunas ONGs, que lo pueden hacer uno aquí, otro allá. Tiene que ser el gobierno, tiene que poner la plata y el esfuerzo, y la policía tiene que estar incorporada a ese tipo de actividades, porque de lo contrario la cuestión no va a funcionar. Porque si la policía sigue atacando a los jóvenes por ser jóvenes y los golpea y todo eso, nunca vamos a resolver el problema.
Ok, y en materia económica, así, en materia económica, una par de líneas. Lo importante es cambiar el modelo de FMLN, y no hablo del de Arena porque... ¿Hay modelo del FMLN? El modelo del FMLN es el modelo ideológico del Estado asistencialista, ¿ya?, que toma sus recursos de impuestos y más impuestos y más impuestos y más impuestos a una fracción pequeña de la sociedad. Y eso es un fracaso, donde quiera que se intente. La única apuesta ganadora es dinamizar la economía, y para dinamizar la economía, bueno, obviamente está de fondo el problema de seguridad, que hay que tocarlo, porque el problema de seguridad ahoga el emprendedurismo, sobre todo de pequeña y microempresa. Pero bueno, tenemos que hablar de incentivos, tenemos que hablar de verdad modificar la tramitología, y tenemos que hablar de una serie de asistencias técnicas para hacer fácil que no hay que estar esperando solo las grandes inversiones extranjeras. Hay que hacer fácil y seguro la inversión local en menores cantidades. Eso es lo que va los socios públicos privados que tanto se espera. Socios públicos privados con que solo ha quedado ley nada más. Con todos los problemas que pueda haber, yo creo que son una buena estrategia también. Nosotros somos parte, en la institución donde yo trabajo, en FEPADE, somos parte de uno de los asocios públicos privados más viejos que tiene el país, que es la administración del Instituto Tecnológico Centroamericano. Es una institución estatal que la administra FEPADE. Y lo hemos hecho en conjunto y en buena armonía con el gobierno, con tanto gobierno de Arena como gobierno del FMLN. Y es un instituto que ha crecido tremendamente en la cantidad de alumnos atendidos, en la cantidad de carreras, en una cantidad de cosas de calidad educativa y de cobertura. Entonces yo sí creo que hay una cantidad de socios públicos privados que son la solución definitiva. Sin duda, y que el FMLN no se atrevió a hacerlo. Rubén. Yo creo que el problema de la economía es precisamente uno de los problemas que tiene que entrar en esta discusión de nación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí hay una responsabilidad muy importante del sector privado, porque la inversión tiene que ser fundamentalmente el sector privado. Y para que haya desarrollo, las políticas sociales ayudan, pero ayudan secundariamente. Mientras no haya empleo, mientras no hayan fábricas, mientras no se desarrolle esto, no se va a poder salir del 2% de crecimiento anual. O sea que en ese sentido, la empresa privada allí tiene mucho que decir, porque yo sí creo que la empresa privada, por una serie de razones, ha bajado su capacidad de inversión en este país, y la ha bajado sustancialmente. O prefieren invertir fuera de El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Ecuador, en otras partes, y no tanto aquí en el país. En parte tienen razón, seguridad, tramitología, bueno, que el Estado le entre a la tramitología, pero la seguridad es un problema que sí se puede enfrentar con crecimiento económico, en el sentido de que por lo general, en las áreas donde se produce, son áreas que no son atacadas por las maras. El problema es de los trabajadores para llegar y salir, que ese es el problema que hay que ver de qué manera se enfrenta. Pero el problema no es que las maras no son una amenaza contra el gran capital, ni lo ven siquiera, ni lo ven, ni contra el capital industrial. Su problema es que son los pobres robándole a los pobres haciéndole barbaridades a los pobres. Esa es la situación que tenemos. A eso se le tiene que buscar salida, pero también a la empresa privada un compromiso de inversión como se hizo en otras partes del mundo. Los españoles, por ejemplo, hicieron un caso de esos, en que ahí eran los sindicatos, los trabajadores y el Estado se comprometieron a niveles de inversión, y el Estado se comprometió a niveles de facilitación del desarrollo de la empresa. Y seguridad jurídica. Y la seguridad. A ver, te quiero quitar un minuto cada uno por el tema de la ley de reconciliación. Digamos, más tranquilo, Rubén, de que esto se paró y que no se va a aprobar a la ligera. Mira, yo estoy claro que no se va a aprobar. La primera batalla, llamémosla, entre la sociedad civil y la Asamblea Legislativa, está claro quién la ganó. La llamada unidad de los diputados para pasar la ley se quebró en pedazos
Y el último proponente más grande, que era el FMLN, ya dijo mejor ya no. O sea que en eso estamos claros que no va a haber esa ley por el momento. Pero el problema es que esa ley es necesaria. Y es tan necesaria para las víctimas como para todos nosotros para tener y cerrar esa herida que 30 años después todavía está abierta. Entonces, una batalla se ha ganado, hoy viene la otra batalla, que hay que ver dónde están las diferencias fundamentales entre el planteamiento de la Asamblea y el planteamiento de la sociedad civil y buscar cómo se puede armonizar de alguna manera para que haya una ley en que pueda haber entonces a enfrentar el problema. Yo diría el planteamiento de las víctimas y de asociaciones de derechos humanos, porque la sociedad salvadoreña yo creo que no está en nada en esto. Tengo la impresión que no hay una posición ni ha entendido bien y que sería muy bueno para mí que la sociedad salvadoreña esté más informada sobre esto y tenga algún tipo, digamos, de posición. Estoy de acuerdo con eso, Nacho. No hay que reducir la sociedad civil a las 4 o 5 organizaciones más vocales y más comprometidas de defensa de las víctimas y de derechos humanos, cuyo punto de vista es sumamente importante y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con sensibilidad. Sin duda. Pero no es el único criterio y no es la única voz que debe entrar en esta discusión, porque es un tema sumamente complejo donde las posibilidades también están limitadas. Uno no puede hacer todo lo que quisiera hacer, por ejemplo, para que se haga justicia por crímenes de hace 30 o 40 años. Hay cosas que simplemente no se van a poder por la vía normal de juicios y de acusaciones que se puedan sostener en un tribunal, es sumamente difícil. Entonces yo sí creo que tenemos que buscar con más creatividad dentro de lo que es posible, hasta dónde puede llegar la justicia, también sin violentar las posibilidades de armonía y de concordia en la sociedad. Uno de mis miedos es que esto, y aunque algunos digan que no, pero ya está sucediendo, vuelva otra vez a traer aquellas argumentos enconados y confrontaciones y odios entre gente que ya había aprendido a vivir más o menos bien, en armonía. Entonces yo sí creo que me parece muy bien que no se haya aprobado esta ley, que tiene una gran cantidad de defectos, pero sí en la discusión tienen que entrar otras voces, otros argumentos y otras fuerzas. Solo una cosa, nada más, o sea, no son 3 organizaciones. No. Yo tengo la lista de 26 ONGs que están peleando pero por la ley. ¿estás de acuerdo con que la sociedad salvadoreña debe estar más informada por sobre supuesto esto? Que por sí. una razón muy simple, porque al final vocales, Rubén. va a haber un costo que vamos a tener que pagar todos y que sería justo que todos lo pagáramos. ¿Cómo no? Por supuesto que necesita mayor información. Sin duda. Vamos al corte, ya volvemos con sus preguntas y comentarios. Abrir una cuenta fácil de Banco Agrícola es poder realizar tus trámites desde cualquier lugar. Solo descarga la app Banca Móvil. Selecciona la opción Quiero ser cliente del banco. Solo necesitas tu DUI y completar los pasos indicados. ¡Y ya estás listo! Con tu cuenta fácil vas a poder retirar dinero sin tarjeta, pagar recibos, recargar tu celular, cobrar tu remesa y mucho más. Abre tu cuenta fácil en Banca Móvil. Es fácil, es gratis. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Los momentos previos al traspaso de mando presidencial, Laza Gerardo Barrios. Toda la información, todos los datos, la historia, todos los ángulos, la más amplia cobertura de los acontecimientos previos a la toma de posesión presidencial de Nayib Bukele. Cobertura especial minuto a minuto. Sábado 1 de julio, de 7 a 9 de la mañana, por Canal 6.
Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen ustedes, señor amigo televidente. Dicen y mucho. Buenas noches. Dice, por ejemplo, Enrique Peralta. Señores, en su opinión, ¿qué fue lo peor en estos 10 años del gobierno del FMLN? ¿Los presidentes o los líderes del partido? Les pregunta en concreto. Luis Contreras dice, en el FMLN impera más la ideología que la razón. Eso afectó en las políticas públicas que implementaron, las cuales resultaron en rotundos fracasos. Mauricio Portillo dice, saludos a los panelistas. Un país llega hasta donde llega su educación y la piedra angular del desarrollo de los pueblos es la educación. ¿Por qué será que no se decide aumentar el PIB, el sistema educativo 3.3%? Costa Rica ya tiene el 7% y se ven los resultados. Dani dice, la última emergencia, si es que no pasa nada mañana, donde el presidente saliente pudo mostrar su liderazgo ante una emergencia que produjo el sismo, pero ni señas dio este día, dice Dani. Reinaldo Palencia dice, los funcionarios del FMLN perdieron su ideología, sus principios y hasta el rumbo, incluso se involucró hasta en querer negar la institucionalidad del país. Ahora solo les toca vivir de los recuerdos de la guerra. Carlos Cosme dice, muy buenas noches. ¿Qué opinan sobre la relación de El Salvador con China? ¿El presidente Nayib Bukele deberá revertir esta relación? Les consulta. Nelson Orlando González dice, doctor, ¿qué le recomendaría usted al señor presidente Bukele al inicio de su gestión que comience a darle prioridad? ¿Seguridad o control de la canasta básica? Dice L. Ramos, al final de cada mandato el resultado es el mismo, favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Esto dependerá de qué lado de la cancha se encuentren unos con relación a los otros. En 5 años le tocará al nuevo gobierno pasar por ese filtro, aprobado por unos y reprobado por otros. Emilio Monterrey dice, la expectativa deben ser realistas. No hemos elegido a un mago, sino al presidente. Para que este país avance es necesario el aporte de todos y así como dice Nayib, el dinero se alcanza cuando nadie roba, el combate a la corrupción en todas sus formas será clave. Y Marcela Zamora dice, Nacho, la sociedad civil sí se ha pronunciado, de hecho es parte del por qué no pasa la ley. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. Saludo a Marcelita. Es la hija de Robert y una mujer muy activa, ¿no? Y además muy interesante, digamos, profesionalmente. A ver, esto fue... Es decir, la mayoría son afirmaciones, sí, no son preguntas. Sí. Una en concreto que si es más importante seguridad que control de canasta básica. Por supuesto que es la seguridad. Yo no le recomiendo a nadie el control de la canasta básica porque eso es lo único que produce, en definitiva, es mercado negro. Yo no creo que el país necesite ese tipo de cosas en este momento o que a través de eso vamos a lograr algo en el futuro. Por lo menos las experiencias de control de canasta básica son pobres. Otra cosa, por ejemplo, si se piensa, por ejemplo, en el IVA diferenciado, eso ya es distinto. Cargar más a las cosas que no son tan básicas y necesarias y cargar menos a estas, por ejemplo, y lo doy nada más como una idea posible y ahí habría que discutir bastante. Pero por allí iría yo y no tanto por control de canastas básicas o de controles de precios de los gobiernos. Eso suele ser una cosa que termina en lo que está pasándole a Venezuela ahorita de una inflación que nadie la puede parar ya. Mira. Ok, ¿no quieres responder otra pregunta? Si quieres te la recuerdo. Bueno, alguien dijo que quería saber qué era peor, los presidentes del FMLN o los líderes del partido. El partido, los presidentes. Yo no creo que debamos de juzgar quién es peor y quién es mejor. Más bien lo que yo creo que debemos de decir y señalar es que hay deficiencias y aquí las hemos señalado los que hemos participado tanto en el presidente como en el partido y que en el partido son mucho más evidentes y claras, puesto que precisamente de nuevo lo que la ciudadanía le está diciendo al FMLN es que no puede seguir como ha estado hasta ahora y que tiene que haber un cambio fundamental en ese partido. Creo que esa es la lectura que uno tiene que hacer de que un partido pierda más de la mitad de todos sus votos históricos.
y en ese sentido aplicarla a la realidad. ¿Relación China-El Salvador? Mira, yo creo que yo fui muy crítico de la forma como se hizo esa relación, que fue lo más antidiplomático, lo más improvisado que se puede tener, ¿verdad? Pero ya dado el hecho y ya empezado, veo muy difícil que se pueda romper la relación con China Popular. Ok. Y yo no la recomendaría en este momento, francamente lo digo. ¿El problema del FMLN es que ha pesado más la ideología? Definitivamente, la ideología ha sido como una camisa de fuerza que les ha impedido pensar, primero ubicarse en la realidad del mundo moderno, en lo que es posible, lo que no es, para buscar formas factibles de ir donde querían ir. Ellos siempre quisieron ir siguiendo el modelo, como tantas veces lo dijo Sánchez Serén, el modelo de Chávez, que es el camino corto, que es el de copar las instituciones, anular para todo efecto práctico la separación de poderes y poder empezar a hacer lo que les da la gana, sin nadie que se les oponga. Ese es el camino que intentaron, lamentablemente. Lo intentaron. Y el que gracias a Dios se les pudo detener, pero más allá de eso no pudieron producir pensamiento, no pudieron producir análisis, no pudieron producir nada. Eso es una realidad. Yo sí quiero contestar la pregunta de educación, de quiénes son peores, el partido de los... Y yo digo, estos terminan 0-0, se van a extratiempo, siguen empatados, se van a los penaltis y fallan 3 antes de meter alguno. Es una situación bien... Hay responsabilidad. Pero no hay ninguna alusión al partido Alianza Águila. No, nada. Solo que no sé si estaba... No, pero digo, hay mucha tela que cortar, tanto en la dirigencia de los dos partidos y de los demás también, pero sobre todo de Arena y FMLN, y también mucha tela que cortar en los gobiernos. Como te conozco mucho tu experticia en educación, el señor que creo que contesta lo que un amigo televidente preguntó en relación... dijo, un país llega hasta donde llega su educación. Definitivamente, y aquí se ha hecho poco esfuerzo. Yo fui miembro de la comisión, he sido miembro de 2 comisiones presidenciales para examinar el tema y las posibles opciones de la educación en el país. Y pocas o ninguna de las recomendaciones que hemos hecho esas comisiones, que eran multidisciplinares y multiideológicas, lo han tenido en cuenta los presidentes, pero una de las recomendaciones que hizo una de estas comisiones fue llevar la inversión en educación por lo menos a 6% al final del periodo. Nunca se progresó, y eso era con base a cálculos hechos. FUSAES ayudó mucho en hacer estos cálculos de manera técnica, sin meter en la ecuación el tema calidad educativa, solo para hacerse cargo de cobertura y de una serie de cosas básicas. Y nunca pudieron subir más de 3%, más que el año que hubo los terremotos, que se subió un poquito por la reconstrucción de infraestructura educativa, pero nada más, fue una cosa... entonces así es sumamente difícil. Pero hablando de esto, un breve comentario más. Alguien decía, al final va a ser lo mismo, que los que no tienen nada terminan siempre mal. Yo le oí, por ejemplo, a la ministra de Educación algo que es muy esperanzador. Dijo, yo quiero empezar, por ejemplo, en el tema de infraestructura, construyendo muy buena infraestructura escolar, de buena calidad, en los lugares más pobres y más remotos del país. 10. Si empieza haciendo eso, está dando una señal clara y concreta de que las cosas pueden cambiar. Rubén, muy breve, pero un amigo televidente dijo, las expectativas deben ser realistas. Pero para mí creo que puso un ejemplo que es el más complicado de todo, con una frase de Nayib que el día de mañana lo puede, digamos, complicar. Dice, el dinero alcanza cuando no se roba. Obviamente nadie quiere que se robe el dinero, nadie quiere. Pero el dinero alcanza, va a alcanzar para todo porque no se roba. Eso es un dicho y es un mal dicho, además, porque eso es condenar a todos los pobres a robar, porque no les alcanza el dinero a los pobres salvadoreños, hombres y mujeres, para poder atender sus necesidades. Entonces, ¿qué se les está diciendo? Que roben, porque entonces, ¿en qué quedamos, pues? No, pero él dice, el dinero alcanza cuando no se roba. ¿Quién le ha dicho? Si a la gente no le alcanza porque no tiene dinero principalmente. Y al gobierno no necesariamente que no roben le va a alcanzar cuando tiene proyectos y pone la plata que necesita poner en esos proyectos. Eso es lo que el gobierno necesita.
Por supuesto, a veces no le alcanza porque se roba. Eso al revés sí es cierto. Es verdad, pero, a veces no pero la alcanza. frase crea mucha expectativa. Pero la frase queda expectativa como que el poder hacer las cosas es una cosa mágica, con solo no robar se resuelve. Para que el gobierno actúe bien necesita no robar, necesita inteligencia, necesita participación, necesita oportunidad, necesita como 100 cosas más. Ok. Muchísimas gracias a ambos, ¿no? Por supuesto, Gracias, Nacho. Joaquín y Rubén. Creo que ha sido muy importante sus comentarios y creo que ha sido un muy buen programa. Yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana estar conversando con la ministra que ya se va, su último día, todo. Vamos a conversar con Lina Paul por dos razones. Primero, porque hay una situación complicada de lluvias en el país que tiene efecto, va a tener efectos en la agricultura, pero también por lo que pasó anoche, este famoso terremoto, y queremos, la madrugada de hoy. Anoche, madrugada de hoy. Los espero mañana. Que pasen muy buenas noches.